How can it not know what it is? Be very afraid. Godzilla, del director Ishiro Honda. Tras las bombas atómicas que los norteamericanos les lanzaron a los japoneses, en el mar empezaron a desaparecer embarcaciones. Nadie sabía bien qué sucedía. Sin embargo, los más ancianos de la isla hablan de Godzilla, un monstruo milenario que pudo haber despertado por las bombas. Y sí, Godzilla había salido de su guarida y ahora venía a atacar un Japón ya de por sí en ruinas. Esta es la historia del nacimiento de uno de los monstruos más famosos de la historia del cine y película fundamental en su rubro. Una metáfora profunda sobre los horrores de la guerra nuclear que refleja el temor y la ansiedad de la época con respecto a las armas nucleares y su terrible destrucción. La cachetada con guante blanco de Japón a los norteamericanos y el resto del mundo. Con efectos especiales muy innovadores para su época, excelente fotografía y diálogos muy profundos, hacen de Godzilla una gran película que ha trascendido el paso del tiempo, y su mensaje sigue vigente sobre las consecuencias de las armas de destrucción masiva. Coherence es una película independiente dirigida y escrita por James Ward Birkitt, estrenada en 2013. Una película con un mínimo de presupuesto, pero con un gran guión, es un ejercicio brillante de narrativa minimalista y ciencia ficción de alto concepto. ¿Y de qué va? La historia transcurre durante una cena entre amigos que se torna inquietante cuando un cometa pasa por la Tierra y provoca anomalías en la realidad. Esto se hace todo un rompecabezas psicológico donde múltiples versiones de los personajes aparecen cuestionando la identidad, el libre albedrío y la estabilidad del universo. Sin efectos especiales, solo ideas potentes y actuaciones naturales, se vive una tensión que crece minuto a minuto. Coherence se ha convertido en una obra de culto que demostró que con creatividad se pueden hacer grandes historias de ciencia ficción sin depender de los grandes presupuestos. Not from his house. We are visitors. I'm crossing all kinds of boundaries. Children of Men. Estrenada en 2006, es una película ambientada en un futuro distópico, donde la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse. Y esta es la historia de Theo, un hombre con muy poca fe y desencantado de la vida que por azares del destino le toca proteger a la primera mujer embarazada en 2 décadas. Another 20 years. Need your help. Not for me, a girl. El director Alfonso Cuarón construye un mundo devastado, de una estética cruda y realista, combinando la acción con una profunda carga emocional y política. La dirección de Cuarón es impecable, especialmente por sus planos secuencia que son técnicamente asombrosos, como la famosa secuencia del tiroteo en la ciudad. Esta película tuvo un impacto inmediato, influyó en el lenguaje cinematográfico contemporáneo y dio un nuevo aire al género distópico, con un enfoque más humano y comprometido socialmente. Your baby is the miracle the whole world has been waiting for. The Thing, del director John Carpenter. Esta es una de las películas de terror más influyentes y aterradoras de la historia del cine. Y nos cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en una base en la Antártida, que de repente descubren un perro corriendo por la nieve y perseguido por un helicóptero noruego que le está disparando desde el aire. Esta es una entidad alienígena capaz de imitar cualquier ser vivo que absorba.
Nobody trusts anybody now. Esta criatura se ve infiltrando en el campamento y comienza a replicar a los integrantes del equipo, sembrando dudas y paranoia entre ellos. No saben quién es el humano o quién es la cosa. Una trama de terror psicológico de un tono sombrío y opresivo. Y el que la base esté en la Antártida, en un lugar tan remoto y helado, da la sensación de que los personajes no tienen escapatoria. Las escenas de la criatura con efectos prácticos de Roy Bottin son grotescos, horripilantes y se destacan por ser tan asquerosamente detallados. The Thing es una obra maestra del horror y hasta el día de hoy sigue siendo una de las películas más perturbadoras y escalofriantes de todos los tiempos. The Fly, o La Mosca. Solo un director como David Cronenberg es capaz de hacer una mezcla perturbadora de ciencia ficción, body horror y tragedia romántica. Esta es la historia de Seth Butler, un científico que tras experimentar consigo mismo la teletransportación, de repente comienza a transformarse en una mosca. Cronenberg lleva su obsesión por la mutación del cuerpo y la pérdida de la identidad a un nuevo nivel, con efectos prácticos muy innovadores y grotescos que siguen impresionando 40 años después. Esta no es una simple historia de monstruos, es una exploración al miedo a la enfermedad, la decadencia del cuerpo y la soledad humana que la convirtió en un clásico moderno. No, be afraid. Be very afraid. The Matrix, de las hermanas Wachowski. El último año del siglo XX, las hermanas Wachowski sorprendieron al mundo con The Matrix, una película que vino a revolucionar el cine de ciencia ficción y acción. La trama va de Thomas Anderson, un programador de computadoras que lleva una doble vida, siendo hacker en sus ratos libres y haciéndose llamar Neo. Este siempre ha tenido la inquietud de que las cosas no son como se ven a simple vista y piensa que hay algo más allá de la realidad. Hasta que un día le llega un mensaje a su computadora invitándolo a seguir el conejo blanco. Esta película toca temas filosóficos y existenciales entre lo que es real y lo que creemos vivir y analiza el comportamiento humano desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Ha impactado tanto en la cultura pop que introdujo frases en el léxico cultural, popularizó el género del cyberpunk, influyó en la moda e incluso en los videojuegos. Las Wachowski revolucionaron el cine de acción usando técnicas muy innovadoras como el bullet time, que permite ver las balas moviéndose en cámara lenta mientras los personajes se desplazan en velocidad normal. Una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Blade Runner es una obra maestra del cine de ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott, una fusión visionaria entre el noir clásico y la distopía futurista. Ambientada en un Los Ángeles decadente del año 2019, la película sigue al cazarrecompensas Rick Deckard mientras rastrea a un grupo de replicantes, androides biotecnológicos. Que buscan extender su limitada vida útil. Pero a medida que avanza, la distinción entre humano y máquina se difumina, y lo que comienza como una cacería se transforma en una confrontación existencial. Visualmente, Blade Runner es una sinfonía de sombras y luces, con una estética que ha influido en generaciones de cineastas, artistas y diseñadores. La banda sonora etérea de Vangelis acentúa el tono melancólico de la narrativa, dotando al filme de una dimensión casi poética. Más allá de su estilo, la película plantea interrogantes filosóficos sobre el alma, la memoria y la autenticidad de la experiencia del ser. Blade Runner ofrece una ambigüedad que la convierte en una obra imperecedera. No es solo ciencia ficción, es cine contemplativo que, bajo la superficie del thriller, habla sobre la condición humana. How can it not know what it is?
Metrópolis, del director Fritz Lang. ¿Cómo creen que se pudieran imaginar en 1927 el año 2000? Pues Metrópolis es una película futurista que nos muestra grandes ciudades con calles entre edificios, avionetas como medio de transporte urbano, pero con una sociedad extremadamente dividida entre los ricos, que tienen todo el poder, manejan los medios de producción, viven en grandes mansiones con amplios jardines y llenos de lujos. Y en las profundidades de la ciudad, las catacumbas, como ellos les llaman, viven y trabajan por largos turnos los pobres, que son prácticamente esclavos. Federer, el hijo del hombre más poderoso de la ciudad, conoce a María y se enamora de ella. Y es una chica pobre y Federer decide bajar al subsuelo para buscarla. Ahí se da cuenta de lo que está pasando e intenta advertirle a su padre que los trabajadores están por rebelarse. Esta es una película que por la belleza de su diseño, el vestuario y los escenarios futuristas ha sido homenajeada durante casi 100 años en desfiles de modas, muchas películas y sus pósters son de los más apreciados por los cinéfilos de hueso colorado. Alien o el octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott en 1979, es un clásico del cine de ciencia ficción y terror que ha dejado una marca indeleble en el género cinematográfico. La historia se desarrolla con la tripulación de la nave comercial Nostromo, que recibe una llamada de auxilio desde un planeta desconocido. Ahora los tripulantes se encuentran en una misión de rescate que se convertirá en una lucha desesperada por la supervivencia, y nos presenta al increíble xenomorfo, probablemente el ser espacial más aterrador y letal del cine, que a través de sus distintas etapas de desarrollo nos muestra la metamorfosis hacia un ser grotesco y espeluznante, sediento de carne. Ridley Scott dirige con maestría, utilizando una combinación de atmósfera claustrofóbica, efectos visuales innovadores y una partitura inquietante de Jerry Goldsmith para crear una experiencia cinematográfica inmersiva y aterradora. La cinematografía captura a la perfección la sensación de aislamiento y peligro en el vasto vacío del espacio, con un ritmo increscendo, donde la película va sorprendiendo cada vez más hasta llegar a un clímax frenético. «2001. Odisea del espacio», dirigida por Stanley Kubrick, no es simplemente una película, sino una experiencia cinematográfica trascendental. La película se despliega como una sinfonía cósmica en 4 movimientos, desde el amanecer de la humanidad hasta el umbral de lo posthumano. Kubrick emplea un lenguaje visual casi operístico, donde el silencio del espacio y las composiciones clásicas refuerzan la gravedad metafísica del relato. Más que contar una historia lineal, la película propone una estructura simbólica. El monolito, omnipresente e inescrutable, actúa como catalizador de los saltos evolutivos. En el centro del film se encuentra HAL 9000, una inteligencia artificial que representa tanto la culminación como la amenaza del racionalismo tecnológico. Crea una alegoría sobre el miedo a ser superados por nuestras propias creaciones. Su final, abierto, hipnótico, casi místico, invita a una interpretación múltiple. El renacimiento de la humanidad, el retorno a lo primordial, o quizá la trascendencia hacia una forma superior de existencia. 2001, su ambición ilimitada, su precisión estética y su densidad conceptual la convierten en un testamento a la capacidad del cine para pensar, soñar y expandir nuestra percepción de lo que significa ser humano. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.